Capítulo 23. En la isla de la locura Aizen, Anika y Hiyur estaban en la pequeña cabina a la que tendrían que llamar una habitación durante el viaje. Hiyur se había llevado el colchón del suelo, Aizen estaba en la litera de abajo y Anika en la litera de arriba. Mientras Aizen estaba en el proceso de leer un libro, y Hiyur simplemente miraba al techo, Anika estaba hablando, asegurándose de que ninguno de ellos realmente pudiera quedarse dormido incluso si quisiera. Ain-sama, ¿puedo ayudarte a mantenerte caliente?, preguntó en un tono coqueto mientras se inclinaba sobre el borde de su cama. Aprecio tu naturaleza desinteresada, Anika, pero puedo manejar nuestra situación actual. Aizen respondió con calma, todavía concentrado en su libro. No hay necesidad de ser así, Aizen-sama, fue a decir Anika, cuando Hiyur la interrumpió. Anika, cállate. Estás molestando a Aizen-sama. Señaló, a lo que la mujer espada frunció el ceño. Eso no es cierto, Hiyur. Lo que está haciendo es bienvenido. La gente esperaría una conversación normal entre nosotros. Aizen explicó. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hablamos de tu novia, Hiyur? Anika preguntó con una mirada y un tono traviesos. No tengo idea de lo que estás hablando. El hombre espada comentó, luciendo extrañamente nervioso. Entonces eres realmente malo escondiéndolo. ¿O debería intentar adivinarlo? Ella sugirió con una sonrisa. Eres libre de hacer lo que quieras. Respondió Hiyur, recomponiéndose. Muy bien, veamos, está relacionada con tu conexión con los tritones. Para ser más específico, diría que ella es una de ellos, comenzó Anika, cuando Hiyur la interrumpió con vehemencia. Que eso es suficiente. Antes de que alguien pudiera decir algo más, sus sentidos superiores al promedio detectaron varias presencias inhumanas que se acercaban a la nave. De inmediato se quedaron en silencio, con Hiyur y Anika cambiando su comportamiento a su lado más serio, mientras que Aizen mantuvo su mirada tranquila, preparándose para cuando tendría que interpretar el papel de víctima. Solo haz lo que discutimos. Como desees. Respondieron al unísono. Pronto, sintieron que estas presencias comenzaban a aferrarse al barco y comenzaban a escalar. Casi de inmediato, el grito enloquecedor que reconocieron como proveniente de Georg, pareció llenar el aire, mientras el caos total se desató a bordo del barco. La pequeña ventana de su habitación explotó hacia adentro, cuando algo trató de abrirse camino. Todos los ojos se posaron en la cosa que parecía la mezcla de un pez y un hombre, sus rasgos claramente diferentes a los de un tritón. Hiyur actuó rápidamente, agarrando un trozo de vidrio de la ventana rota, que chocó fácilmente contra su cuello. Era algo que mataría a la mayoría de los seres, pero la criatura lo ignoró cuando su mano derecha fue al cuello de la espada. Afortunadamente, solo la parte superior del cuerpo de la criatura había entrado, por lo que todavía tenía la ventaja. Retirando el vaso de su cuello, Hiyur continuó apuñalando a la criatura, teniendo que infligir graves daños en el cuello y la cabeza para que se detuviera y cayera de nuevo al océano. Tenemos que movernos. Deja tus cosas y sal de la habitación. Ordenó Hiyur. Aizen dejó caer su libro, se arregló las gafas y esperó a que Anika estuviera frente a él, ya que en esta situación interpretó al humano débil que realmente no podía defenderse. Agarrando un bastón de madera, Anika abrió la puerta de la habitación que conducía a la salida, mientras Hiyur seguía usando un trozo de vidrio para atacar a los que intentaban arrastrarse por la ventana. Luego siguió a los otros dos fuera de la puerta, que Anika cerró rápidamente con su llave. Estando ahora en el pasillo, los espada vieron que no estaban solos, y los otros trabajadores contratados también habían sido despertados por los disturbios, con uno de los aventureros más viejos y experimentados que ya había comenzado a dar tareas a todos. Ya podían escuchar los sonidos del combate que venían por encima de ellos, junto con los sonidos de varias otras ventanas rompiéndose cuando sus atacantes comenzaron a llenar los pasillos. ¿Qué vamos a hacer? Aizen murmuró, mirando a su alrededor presa del pánico mientras desempeñaba su papel de manera convincente. No te preocupes. Estás rodeado de los mejores. Un joven aventurero que estaba cerca de ellos comentó con una sonrisa confiada. En la cubierta superior del barco, Georg estaba muerto, su viejo corazón había cedido ante el Proto-Shogot. Tal misericordia no se había extendido a los combatientes que ya habían llegado a la escena, con Rix y entre ellos. Había llamado la atención de uno de los seres humanoides, ya que su ego ya había sido insultado cuando solo uno de ellos había decidido enfrentarse a él. Sin embargo, no iba a dejar que esto lo afectara, ya que tenía más que ego por lo que luchar. Dejando escapar un grito de batalla apasionado, se abalanzó sobre su oponente que empuñaba la lanza, yendo hacia arriba. La criatura esquivó fácilmente, antes de mover su lanza de manera horizontal.
Agachándose bajo el columpio, cargó hacia adelante, clavando su espada en el estómago de su oponente. Sin embargo, la criatura no reaccionó. Esto solo sirvió para ponerlo más nervioso, ya que seguramente esta cosa que parecía estar viva habría reaccionado. Débil. La cosa le gorgoteó antes de golpearlo en la cara con el puño izquierdo. Rixie fue enviado al suelo, casi noqueado por el golpe. Afortunadamente, todavía podía sentir la espada en su mano, y sabía que con el arte marcial correcto, podría volver a la ofensiva. Entonces lo vio, la herida de la criatura, comenzaba a cerrarse, y en un momento fue como si no hubiera hecho nada. Aléjate de él. Esta voz provenía de un luchador mucho más joven, quien en lo que fue un movimiento muy cuestionable, había saltado sobre la espalda de la criatura, comenzando a apuñalarla. Aprovechando esta ventaja, Rixie recuperó los sentidos y cargó, sin ver que su oponente ya no se divirtió con sus intentos de contraatacar. Con su mano libre, el ser agarró al recién llegado antes de arrojarlo violentamente al suelo, sacándolo por el momento. En el caso del ataque de Rixie, fue fácil de esquivar y luego siguió con un golpe en la nuca que lo sacó de la pelea. Un grupo de 6 personas se había encargado de luchar contra la criatura con apariencia de limo que había llevado a la muerte de Georg. Estos esfuerzos se vieron afectados casi de inmediato por la presencia del ser exudado, que trabajó para reducir su voluntad y coraje. Mientras intentaban luchar contra la criatura, algunos de los seres parecidos a peces los atacaron, por lo que ahora solo 2 estaban luchando activamente contra el Proto-Shogot. Uno de ellos era un lanzador de magia, mientras que el otro usaba un arco y una flecha. Sorprendentemente, estaba aterrizando algunos golpes en la criatura, principalmente porque los ojos que formaba eran lo suficientemente sólidos como para dar un golpe. Sin embargo, estos ojos podrían volver a ser parte del ser, haciendo inútiles dichos golpes. Sin contar el hecho de que sus flechas solo parecían molestar a la criatura. El lanzador de magia tampoco estaba haciendo nada, ya que sus hechizos simplemente se dispersaban por su cuerpo al entrar en contacto. Finalmente, pareció aburrirse y apartó a ambos individuos de su camino mientras continuaba hacia el barco. Otro grupo de 5 personas, liderado por un hombre mayor llamado Ward, estaba celebrando una victoria real en el otro extremo del barco, ya que habían logrado derrotar a un grupo de 3 de los humanoides con forma de pez. Tuvieron la suerte de ser luchadores fuertes, que usaron fuertes ataques para derribar a sus oponentes, que de esta manera asestaron golpes críticos a sus atacantes. No fue la pelea más simple, pero lo habían hecho y parecían confiados de poder hacerlo de nuevo. Lo que no sabían era que los profundos que habían matado, que vestían poca ropa o armadura, eran los rangos más bajos de la fuerza invasora. Su atención se dirigió al borde desde donde había aparecido un solo ser. Este vestía una túnica de aspecto caro, además de mostrar rasgos algo más femeninos que el resto. Tomaron sus posiciones y esperaron a que se acercara, pero el recién llegado no se movió, sino que utilizó sus ojos sin parpadear para escanearlos. Humanos. Hombres, su voz gorgoteó, mirando a los que habían matado. Aceptable. Pensaron que atacaría ahora, pero no fue así. De hecho, comenzó a cantar, y de inmediato se arrepintieron de haber esperado a que su enemigo hiciera el primer movimiento. El sonido pareció abrirse camino en sus mentes, y comenzaron a sentirse incómodos en sus propios cuerpos, sintiendo sensaciones de frío, y los sonidos del océano se intensificaron y luego se volvieron más violentos, chocando en sus oídos. El grupo fue dominado por el miedo a ahogarse, ya que las olas parecían traer consigo el sonido de voces gorgoteantes. Era como si algo se estuviera apoderando de su ser. Eventualmente cayeron de rodillas, su visión se volvió borrosa como si un muro de agua estuviera entre ellos y el mundo exterior. A esto le siguió el colapso de la conciencia. Obed se encontró acorralado en su oficina, pero aún así estaba bañado por una cierta sensación de plenitud. Ante él vio la validación de sus teorías y las de Aizen, ya que en la habitación con él había un profundo. Sin embargo, la criatura había actuado de una manera diferente a la que esperaba. El anciano, por sus conversaciones con Aizen y sus propias creencias, esperaría que la criatura capturara a quien pudiera. Sin embargo, el que estaba frente a él había matado a sus 2 guardias. Esto no había sucedido de inmediato. El profundo había irrumpido en la habitación, después de haber enviado al guardia a la puerta a través de ella, dejándolo inconsciente. La criatura había examinado la habitación por un momento, actuando solo después de que sus ojos se detuvieron brevemente en Obed. Con una daga arrebatada al primer guardia, la criatura había matado fácilmente al segundo y había acabado con el ya caído. Luego comenzó a dirigirse hacia Obed.
Sin embargo, el anciano no se inmutó, ya que estaba siendo movido por algo más que el miedo mientras se levantaba lentamente de su escritorio. No sintió miedo. Ni siquiera en la cara del asesino profundo, que también se acercaba lentamente a él. Los dos se conocieron cuando Obed comenzaba a moverse alrededor del escritorio, y por un momento se miraron, el rostro del humano se bañó en un olor y aliento a pescado. El corazón de Obed latía a velocidades peligrosas, pero eso no le importaba. Su cuerpo ahora estaba movido por otro instinto que parecía estar reprimiendo los sentimientos primarios de supervivencia o miedo. Sus ojos comenzaron a hincharse, las lágrimas se formaron en su rostro enrojecido, mientras sus ancianas manos comenzaron a moverse hacia arriba, hasta que cayeron sobre las mejillas de la criatura que también lo miraba con una curiosa incertidumbre. Mi chico. Obed murmuró, haciendo que el profundo inclinara ligeramente la cabeza hacia un lado. Mi Wilbur. El profundo reaccionó, para su sorpresa, ya que su mano derecha libre fue al hombro del anciano. Es una mano fría y viscosa que le transmite a Obed tal calidez que no podría explicar. Al principio no sabía por qué había visto que esta criatura era Wilbur. Quizás fue algo en los ojos, cómo caminaba o se presentaba. Obed no lo sabía, pero ahora este toque le resultaba tan familiar. Muy parecido a cuando Wilbur lo había convencido de que se subiera al barco, aunque a Obed siempre le preocupaba que su hijo saliera solo a lugares que no conocía. De repente, un dolor agudo llenó su estómago, los ojos del anciano bajaron para ver una daga clavada en su cuerpo. No reaccionó, simplemente se congeló cuando el profundo gorjeó algo mientras trataba de hablar un idioma que no era el suyo. A salvo. Obed, en sus momentos finales, comprendió. Su hijo, convertido en un monstruo, que visiblemente no recordaba quién era fuera de algún vago instinto y recuerdo primigenio, le había mostrado una gran misericordia al matarlo. El profundo vio como el anciano moría y caía al suelo. Al mirar el cuerpo, no supo por qué había hecho lo que hizo. ¿Por qué había mostrado misericordia hacia alguien que aún podía ser útil para los de su especie? Por supuesto, el cuerpo todavía era útil, pero haberlo matado iba en contra de todas sus órdenes. Seguramente algún tipo de castigo vendría de esto, pero por el momento no le importaba mucho esto. El grupo al que Anika, Aizen y Hiyur se habían unido se había reducido lentamente a solo 10 personas. Este fue el resultado de que los profundos los atacaron desde todas las direcciones posibles, incluso dañando el techo o el piso para vencerlos. Esta fue la razón por la que Hiyur se separó del grupo, ya que había caído al nivel debajo de ellos cuando el piso cedió. Hasta ahora, Anika había desempeñado el papel de sanadora y lanzadora de magia de apoyo. Sin embargo, ahora les faltaba algún verdadero peso pesado. Especialmente cuando en sus esfuerzos por escapar se encontraron acorralados por un proto-shogot, al que ninguno de los presentes podría herir. Yo lo manejaré. El resto de ustedes corren junto a él mientras se recupera. Anunció con firmeza, para sorpresa de los presentes. ¿Qué le vas a hacer? Preguntó uno. ¿Qué puedes hacer que nosotros no podamos? Otro argumentó. Ignorando todo esto, Anika se colocó entre el grupo y la criatura, antes de estrellar su bastón contra el suelo y gritar. ¡Santo rayo! Un rayo de pura luz sagrada se disparó hacia el ser con apariencia de limo. Al principio nadie creyó que haría nada, pero para su sorpresa, el rayo no solo hizo daño, sino que abrió un agujero limpio a través de la criatura. El proto-shogot dejó escapar una mezcla de chillidos y ruidos incomprensibles, mientras se tambaleaba por el impacto, moviéndose hacia atrás y alejándose del grupo. Te lo hiciste. Uno declaró. ¡Increíble! Ese sí, lo hice, murmuró Anika, luciendo visiblemente agotada. Esto era comprensible ya que había estado sanando y apoyando a otros durante todo el evento. Lo que significa que incluso si hubiera demostrado fácilmente por qué era la número 2 de los espada, se estaba agotando. El final llegó incluso antes de lo esperado, cuando de una puerta a su lado, un guerrero del profundo emergió, rápidamente se precipitó hacia y envió a Anika hacia la pared opuesta, el impacto fue suficiente para inmovilizarla. Por supuesto, esto fue solo un acto, pero fue más que suficiente para convencer a los demás a su alrededor, ya que atacaron al profundo. Sus esfuerzos también terminaron rápidamente, ya que una canción desconocida llenó el aire, esto fue suficiente para eliminar a los que quedaban, incluido Aizen, quien al igual que Anika continuó actuando como si fueran débiles. Al igual que sus compañeros, Hiyur estaba en el proceso de actuar increíblemente exhausto, mostrando algunos rasguños y moretones, de una pelea 1 a 1 con un guerrero de Deetuan. Había dado una pelea tan creíble como pudo.
Habiendo usado todo a su alrededor para ralentizar a la criatura, hasta que pudo envolver más fácilmente sus brazos alrededor de su cuello, siguiendo esto rompiéndolo y finalmente arrancando la cabeza del profundo de sus hombros. Ahora, sin embargo, se enfrentó a 10 de estas criaturas, lo que significa que no podía hacer nada más que levantar los brazos y arrodillarse en señal de derrota, un acto que le valió un golpe en la parte posterior de la cabeza. El barco había sido tomado, con pérdidas mínimas en ambos lados. Los profundos habían perdido algunas de sus fuerzas, simplemente debido a su resistencia y diferencia de poder, y la tripulación había sobrevivido principalmente debido a su utilidad a los ojos de los seres. Habiendo tomado el control de la nave y atado su carga, los profundos continuaron dirigiéndola más profundamente en el área que Obed había definido durante su investigación. Finalmente, Aizen, Anika e incluso Hiyur, que eran mucho más fuertes y con sentidos más agudos que el resto, comenzaron a sentir la presencia de la magia. Magia muy, muy fuerte. Este sentimiento continuó aumentando, hasta que finalmente atravesaron lo que muchos en el barco llamaron un muro invisible. Este es el punto en el que el trío sintió la mayor cantidad de poder mágico. Después de atravesar esta barrera, todos pudieron ver lo que antes no estaba: una isla. Mientras navegaba más lejos de la barrera, esa fuente de magia se sentía más débil. Sin embargo, el trío aún podía sentir otra fuente dentro de la propia isla. Pero este se sintió extraño. Fue abrumador, pero inestable. El barco se acercó a la isla, yendo a una bahía en su costado que conducía a una caverna en el lado de la montaña que decoraba la tierra. Dentro de esta caverna había un pequeño puerto, que era lo suficientemente grande como para dejar entrar un barco, pero hacía que salir fuera mucho más difícil ya que no se esperaba que saliera de nuevo. Siendo este el lugar donde sería desmantelado y reutilizado para su riqueza de recursos y materiales. Esperando su llegada estaba la reina Ilite, rodeada por algunos de sus guardias, y el sacerdote profundo, quien también estaba acompañado por algunos de su gente. Detrás de cada uno de ellos había una puerta. Uno conducía a las celdas donde se guardarían los hombres que iban a ser utilizados por las mujeres de la isla, mientras que el otro conducía a la ciudad submarina de Carcosa del Profundo. La tripulación se colocó en una línea, para que la reina y el sacerdote pudieran analizar a cada hombre para que pudieran decidir a dónde iría. En este día, a diferencia de la mayoría de las veces, se les presentaron dos individuos de inmediato. Anika y Hiyur atadas. El sacerdote miró a los dos guerreros que acompañaban a estos individuos, les preguntó quiénes eran y por qué los estaban señalando, a lo que uno de los guerreros gorgoteó la respuesta. ¿Puede usar magia de tipo divino?, preguntó Elite mientras miraba al sacerdote. ¿Y magia curativa?, respondió, haciendo que el guerrero gorjeara algo más. Impresionante. De hecho se las arregló para herir a un proto-shogot. Algo que la mayoría de tus sirvientes no hacen correctamente, dijo el sacerdote mientras se reía ligeramente. Simplemente carecen de las habilidades adecuadas para hacerlo. Y nos faltan lanzadores de magia. Por eso la tomaré. Es una mujer, es poderosa y puede usar un tipo de magia de la que solo habla Talpi, informó Elite, haciendo un gesto a uno de sus guardias para que tomara a Anika y la colocara junto al resto de la mujer que la acompañaba. Lo permitiré. Pero seguramente no tienes necesidad de este. El profundo sacerdote luego comentó mientras señalaba a Hiyur. Eso depende de lo que hizo. Ella respondió, mientras el guerrero del profundo gorjeaba la información que quería. Él es mío. Ella declaró rápidamente. ¿Por qué motivos? Si mató a uno de mis guerreros, será perfecto para crear un reemplazo. No me importa. No me arriesgaré a desperdiciar a alguien tan poderoso en algo así. Él podría darle a esta isla guerreros nuevos y más poderosos. Incluso podría darnos la próxima reina. Elite argumentó desafiante. No uses a tus compañeros como excusa por no haber tenido un hijo. Sin embargo, Elite ignoró sus palabras, dándole a dos de sus guardias una señal muy específica, que obedecieron rápidamente cuando se acercaron a Hiyur. Esta acción solo enfureció aún más al profundo sacerdote mientras hablaba con su voz gorgoteante que también comenzó a gruñir. ¿Quién dijo que podrías decidir qué hacer con él? Yo puedo, comenzó a decir en protesta, cuando Elite habló sobre él en un tono muy confiado. ¿De verdad quieres molestar a nuestro dios con este asunto? ¿De verdad crees que podrás convencerla de que crear un poderoso profundo es una prioridad más grande que crear un nuevo sucesor al trono y más niños poderosos? El profundo sacerdote se quedó en silencio, su atención luego se dirigió a los hombres de la tripulación, que ya estaban en el proceso de elegir a los más fuertes.
Ella podría haber sido capaz de quitarle a dos individuos poderosos, pero ambos sabían que esto significaba que tendría una elección más grande del resto como resultado. Mientras hacía esto, las dos mujeres estaban en el proceso de desvestir a Hiyur, quitándole la ropa que ocultaba la mayor parte de su cuerpo, para que Elite pudiera examinar mejor a su posible pareja. Las mujeres acababan de dejar al descubierto su mitad superior, cuando ambos jadearon y dieron un paso hacia atrás. Él tiene, murmuró uno en un tartamudeo y se detuvo. Branquias. El otro terminó. ¿Qué? Elite jadeó, empujando a ambas mujeres a un lado. Fue recibida con un cuerpo increíblemente bien formado, con la piel de aspecto grisáceo, que por alguna razón despertó en ella una reacción que ningún otro hombre le había causado. Por supuesto, ella nunca mencionaría esto. No se arriesgaría a que nadie supiera que había visto a un hombre por algo más que algo con lo que aumentar su número. En su cuello, como los guardias habían jadeado, tenía branquias, que por el momento permanecían cerradas. Acercándose a él, se agachó un poco y levantó una mano hacia las branquias de su izquierda, rozando sus dedos contra ellas. Esto hizo que tanto ellos como el prisionero reaccionaran. Sus ojos se encuentran con los de él y vio la mirada bastante desinteresada y despreocupada en su mirada. Esto la molestó un poco, ya que le gustaba ver las emociones en los ojos de los hombres. Colóquenlo al lado de la mujer. Uno de ustedes, vayan y preparen la celda de mi habitación. Ella ordenó en un tono aserrado. HMPH. Ahora, esto es un desperdicio. Lo más probable es que sea de una especie desconocida. Por lo que sabemos, ni siquiera puedes concebir un hijo con él. El sacerdote gruñó con desaprobación. Supongo que lo averiguaremos a su debido tiempo. Hasta entonces, puedes esperar. Planeo darle, o al menos su cuerpo, cuando terminemos con él. Lo que siguió fue un examen del resto de los hombres de la tripulación. Anika y Hiyur se quedaron donde estaban ya que la reina quería ocuparse de ellas después, cuando tendría más tiempo libre disponible. El sacerdote tomó a muchos de los aventureros de nivel bajo a medio, junto con los hombres mayores del grupo, y la reina tomó a algunos de los más jóvenes, más animados y algunos de los más fuertes entre ellos. Finalmente, llegó el momento de que Enoch fuera examinado, cuando el capitán aún rebelde se vio obligado a arrodillarse en presencia de los dos individuos. Por alguna razón, pareció llamar la atención del sacerdote, quien dio un paso hacia adelante para verlo más de cerca. Extendiendo la mano y agarrando al capitán por la barbilla, el profundo movió la cabeza hacia un lado varias veces, antes de retroceder y soltar lo que uno llamaría una risa. ¿Qué es? Elite preguntó con una expresión escrutadora. Ha estado aquí antes. Hace mucho tiempo, pero estuvo aquí. El sacerdote comentó. Bastardo. Enoch gruñó, aparentemente entendiendo lo que estaba sucediendo antes de hablar de nuevo. ¿Fuiste tú quien me hizo perder parte de mi vida? De hecho. Y ahora, como algunos otros antes, te las arreglaste para encontrarte de regreso aquí, en una condición menos que atractiva. El capitán fue a escupir algo a la criatura, pero fue interrumpido. Te convertirás en uno de nosotros. No queda nada para alguien como tú. Llévatelo. Así, el capitán fue arrastrado a la puerta, mientras gritaba maldiciones e insultos a la criatura que ya estaba ocupada con el siguiente individuo. Finalmente, llegó el turno de Aizen, quien aparentemente estaba entre aquellos cuyos destinos estaban sellados desde el principio cuando el sacerdote le indicó que se dirigiera a su portal. No te atrevas. Anika rugió con odio. Contrólala. Comentó con frialdad, mirando a la reina. ¿Tiene algo útil para nosotros? Preguntó Elite, mirando a la espada. Él es nuestro superior. Hiyur respondió estoicamente. Solo en rango. Parece miserablemente débil. Ella argumentó de manera desinteresada. Lo que sea que quieras de nosotros, puedes olvidarlo si él se convierte en una de esas cosas. Anika le respondió con un siseo. Es así. Sin sentido, murmuró el sacerdote, mientras le indicaba que se llevaran a Aizen. Esperar. Ordenó Elite. ¿Dices que nos es útil? Preguntó, mirando a Anika. Es más duro y resistente de lo que parece. Respondió con una sonrisa juguetona. Muy bien. Lo llevaré. Tú puedes quedarte con el resto. Como desees. Elite realmente no quería hacer esto. Sin embargo, quería que Anika estuviera lo más tranquila y abierta posible, lo que dudaba que sucedería si este hombre se convirtiera en un profundo. Con eso, Aizen, junto con todos los demás hombres elegidos por Elite, fueron llevados a las celdas donde serían retenidos hasta que las mujeres los necesitaran.
Allí les pusieron nuevas sujeciones y les quitaron cualquier objeto que pudiera considerarse peligroso antes de ser metidos en sus celdas. Anika y Hiyur encontraron dos destinos diferentes. Hiyur fue enviada a los dormitorios de la reina, y la pusieron en una celda donde normalmente se colocaría a su pareja actual. A diferencia de otras celdas, le ofrecía ciertos lujos y libertad, incluso si todavía estaba sujeto. Anika, por otro lado, fue llevada a la sala del trono, donde Elite descansaba rodeada de algunos de sus guerreros más fuertes. ¿Qué haremos con él?, preguntó inquisitivamente una mujer que parecía más una asistente. ¿Está en la celda?, preguntó Elite. Él es. Bien. Que Ida vaya a verlo. Que se lleve a 4 mujeres de su elección. Dígale que no se arriesgue y que se asegure de que él realmente pueda actuar. Como desees, mi reina. Haciendo una reverencia, la mujer se fue. Ahora, tú. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó Elite mientras miraba a Anika arrodillada. Mi nombre es Anika Masadora Enar. Te doy la bienvenida, Anika. Soy Elite, la reina de esta isla, y su gente. Me siento honrado de estar en tu presencia. Comentó el espada con una pequeña y elegante reverencia. Si tuviéramos que quitarle las ataduras, ¿se comportaría? Estoy demasiado cansado por el ataque al barco para poder hacer algo, incluso si quisiera. Libérala. Por orden de la reina, Anika se liberó de sus ataduras, lo que le permitió masajear sus muñecas, que comenzaban a sentirse incómodas en su piel suave. Anika, pareces tener un poder considerable. Sin mencionar que eres capaz de usar un tipo de magia que nadie más en la isla posee. Seré directo sobre esto. Únete a nosotros. Elite dijo en un tono exigente. ¿Qué?, preguntó el espada, aparentemente estupefacto por la repentina declaración. Quédate en esta isla como uno de nosotros. Se te dará la libertad que no podrías obtener en ningún otro lugar, y tus poderes recibirán el reconocimiento que merecen. Los demás ya no te limitarán, comenzó a decir Elite, cuando Anika la interrumpió tranquilamente. Nadie que no seas tú, o esa cosa con la que estabas hablando hace un momento. ¿Cómo te atreves? Uno de los guardias fue enojado a reprenderla, cuando la reina levantó una mano para silenciarla. Solo tendrías que obedecerme. Los profundos son otro asunto del que no necesitas preocuparte, siempre y cuando no los provoques. Por supuesto, también tendrás que obedecer la voluntad de Talpi, pero eso es otro asunto. ¿Talpi?, preguntó Anika en un tono confuso pero curioso. Nuestro dios, ¿de quién desciendo? Por eso, si me obedecen, su vida aquí será pacífica y serena. Dijo Elite en un tono un poco más suave y tranquilizador. ¿Y si me negara? En pocas palabras, podemos hacer que te quedes o te entregamos a los profundos. Lo que suceda después de eso depende de ellos. Elite respondió con frialdad. Anika no respondió de inmediato, ya que parecía entrar en un estado pensativo, que la reina confundió con la contemplación. En verdad, en ese momento, a través de cada anillo de espada, incluido el que llevaba a Aizen, llegó un mensaje de Amelia. En él, informó al equipo de lo que Ada les había dicho, junto con el hecho de que también le había hecho saber a Ada varias cosas sobre ellos. Casi inmediatamente después, tanto Anika como Hiyur recibieron el mismo mensaje de Aizen. Amelia nos ha dado la información adicional que necesitábamos. Movámonos. Comenzaremos con su gobernante. Hiyur se encontró siendo arrastrado por sus cadenas a lo que supuso que eran los dormitorios principales de su gobernante. 2 mujeres lo hacían, mientras otras 3 miraban, con el líder del grupo dando órdenes. Hay lugares en la cama para sujetarlo. Nuestra reina parece ver un gran valor en él, así que debemos asegurarnos de que esté a la altura de esas expectativas. Ida dijo con determinación. Sin embargo, al escuchar la orden de Aizen a través de su anillo, Hiyur se detuvo repentinamente y procedió a romper fácilmente las cadenas que lo ataban. Esto asombró a las 2 mujeres, dejándolas abiertas a un golpe rápido cada una, que las dejó inconscientes fácilmente. Dirigiendo su atención hacia los otros 3, cargó directamente contra ellos, sacando a los otros 2, con su líder logrando evitar el golpe destinado a ella. ¿Qué les hiciste, bastardo? Ida gruñó lúgubremente, tomando su posición con su espada. Los noqueé. Me aseguré de no herirlos gravemente. Hiyur respondió estoicamente. Impresionante, pero no creas que eso funcionará conmigo. Con eso Ida pasó a la ofensiva, mientras se aseguraba de que ninguno de sus ataques lo matara. Hiyur, que estaba en el proceso de esquivar fácilmente cada golpe, se sorprendió bastante con lo que vio. Su fuerza estaba fácilmente por encima de la de Gasef Stronov. Algo que sin duda la convertiría en la luchadora más fuerte que jamás había conocido.
Es decir, si nunca se hubiera cruzado con Aizen, y con casi todos los demás a los que había llegado a conocer a través de él. Levantando su mano izquierda, Hiyur fácilmente agarró su espada. ¿Sé cómo? Ida jadeó, palideciendo por sus acciones. Lo siento. Nuestra fuerza está demasiado lejos. Aprovechando su estado de shock, Hiyur siguió esto con un codo fuerte en su estómago, el golpe la hizo colapsar en el acto. Anika en respuesta a las instrucciones de Aizen había cambiado toda su postura. Pasó de la postura y presentación de una prisionera humilde a su habitual compostura y confianza. ¿Qué crees que estás haciendo? Elite gruñó cuando sus guardias entraron en sus posiciones de combate. Voy a responder a eso de inmediato, pero primero me presentaré de nuevo. Anika informó, levantando la mano donde descansaba su anillo. La reina estaba a punto de hablar cuando su visión se redujo en el anillo, pero la espada la interrumpió. Soy la segunda espada, Anika Masadora Enar. Nosotros los espada, vinimos aquí por una sola razón. Para hablar con tu dios, Talpi. El rostro de Elite se contrajo levemente ante la declaración de la mujer. ¿Cómo supo de Talpi? Ella era una forastera, de eso estaba segura. Si fuera alguien de la isla, la barrera se habría reflejado en su tatuaje, que sabía que era imposible de eliminar por alguien que no fuera un profundo de alto nivel, o la propia Talpi. La forma en que Anika habló también fue motivo de su enfado. Hablaba como si hubiera más de estos espada. ¿Podría ser que los otros dos que estaban con ella fueran espada? Ella podía entender que ese era el caso del que mató a un guerrero del profundo, pero el otro hombre parecía ser un debilucho. Mirando a Anika, dejó escapar un suspiro. Elite se estaba poniendo nerviosa por nada. Había visto que ambos estaban agotados, e incluso si no lo estaban, no importaba lo fuertes que fueran, no podían compararse con ella, o con los seres creados por Talpi. Pronto se rió de la espada, lo que tomó por sorpresa a sus guardias. Especialmente ante la sorprendente y atrevida declaración de la mujer. ¿Es eso así? Siseó Elite, ahora que se sentía indignada por su audacia. ¿Y quién eres tú para venir aquí y declarar tan audazmente que quieres hablar con nuestro dios Talpi? Especialmente cuando todavía tengo que decidir tu destino. Sus palabras no parecían causar miedo o pavor en Anika. En cambio, se enfrentó a cierta indignación e incluso molestia por sus palabras. Esto solo sirvió para enfurecer aún más a Elite cuando Anika habló de nuevo, mirándola. Mi destino no es tuyo para decidirlo. Anika gruñó en un tono algo amenazador e inquietante, antes de suspirar y cambiar a una actitud tranquila antes de continuar. Aún así, no queremos lastimar a nadie, pero lo haremos si es necesario. Sin embargo, entiendo que nuestras demandas pueden no parecer razonables, pero no queremos nada más que lo mejor para ambas partes. Por eso queremos hablar con el encargado. Esto fue suficiente, ya que el cuestionamiento de Anika sobre el poder y la posición de Elite golpeó el ego y las inseguridades de la reina, su rostro se contrajo y se convirtió en una sonrisa amenazadora. Sométela. Elite ordenó beligerantemente. Seguramente, eso no es necesario. Exclamación de cierre. Esta era una nueva voz, una que hizo que los guardias se detuvieran en seco, ya que era la de un hombre. Algo que nunca habían escuchado en esta habitación. Todos los ojos se dirigieron entonces a la entrada, que se cerraba detrás del recién llegado, que Elite reconoció rápidamente como la debilucha que Anika había defendido tan intensamente. «Sé cómo llegaste aquí», preguntó ella, levantándose de su asiento. «Entré. Tus guardias parecían más que dispuestos a dejarme pasar». Aizen respondió con calma, en un tono algo amistoso. Ante la declaración, la mente de Elite rápidamente pasó a algún tipo de manipulación mental. Esto la hizo levantar la guardia un poco. Esto se debía al hecho de que las mujeres que gobernaba, dado su contacto con Talpi y los seres que había creado, tenían una fortaleza mental mucho más alta que los forasteros. También estaba el hecho de que algunos de sus guardias tenían elementos para fortalecer aún más su fortaleza mental, por lo que para que este hombre pudiera pasar junto a ellos, tenía que ser extremadamente hábil. Anika, parece que estás teniendo problemas para convencerlos. Aizen comentó, acercándose con indiferencia al grupo de mujeres mientras mantenía las manos en los bolsillos. Mis disculpas. Ella es un poco terca, pero puedo manejarlo. Anika respondió rápidamente mientras hacía una pequeña reverencia. No importa. No hables como si me conocieras. Soy la reina de esta isla y un grupo de forasteros no me engañará. Mátalo. Elite rugió, su frustración se apoderó de ella. Las mujeres inmediatamente hicieron lo que se les ordenó, más que felices de matar al hombre que se atrevió a comportarse de esa manera frente a su reina.
Anika se movió rápidamente para actuar, sin embargo, no fue lo suficientemente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, todos los guardias estaban en el suelo, Aizen seguía de pie en el mismo lugar en el que estaba antes. Elite observó cómo todos los guardias parecían retorcerse bajo el agarre de una fuerza invisible, mientras se escuchaba un zumbido en el aire. Si insistes, haré las cosas a tu manera. Aizen informó, sus palabras enviando un ligero escalofrío por su espalda. Con su mano izquierda, Aizen se quitó las gafas, colocándolas en uno de los bolsillos de su chaqueta, siguiendo esto usando su mano derecha para barrer su cabello hacia atrás. En este momento su tez entera había cambiado. Ya no parecía débil y fuera de lugar. Ahora parecía imponer su voluntad y autoridad solo con sus ojos. Si bien Elite se sintió un poco nerviosa por él, su ego no permitió que alguien más imponga su autoridad y superioridad sobre su dominio y simplemente se alejara. Elite no tenía su equipo, que originalmente era de Talpi antes de ser entregado a la primera reina, y todos los que le siguieron. Después de todo, ella no consideró que usarlo pudiera ser necesario. Aún así, confiaba en sus propias habilidades y se consideraba más que capaz de castigarlas con sus propias manos. De repente, Aizen desapareció, apareciendo justo después frente a ella, su mano derecha en su pecho, sus ojos aparentemente perforando su alma mientras los de él se fijaban en los de ella. Entiende esto. No tienes poder aquí. Dijo en voz baja, su voz parecía resonar en los oídos de Elite. Se quedó sin palabras mientras volvía a sentarse en su trono, sorprendida de que cualquier tipo de hombre pudiera imponer su voluntad sobre ella. Antes de que pudiera responder, Elite escuchó el eco de la voz tranquila de Aizen en los pasillos de su salón del trono mientras él se alejaba y volvía al lado de Anika. No queríamos hacer esto. Como dijo Anika, simplemente deseamos hablar con este ser conocido como Talpi. Es mi intención formar una sociedad entre los Espada y tu isla. Entiendo que como gobernante tienes una imagen, y un ego, para mantener. Sin embargo, hacer eso ahora, en esta situación es una tontería. Tan genial. Anika se susurró a sí misma con un regocijo casi de niña. Y por eso digo esto de nuevo. Deseamos hablar con Talpi. Aizen dijo con firmeza. ¿Y qué pasa si me niego? Elite gruñó, tratando de mantener su posición de autoridad. Por favor, reina Elite. Sabemos dónde está. El único problema es llegar allí. Anika respondió con un tono de voz tranquilo, incluso tranquilizador. Elite miró a su alrededor y vio que sus guardias seguían siendo retenidos por cualquier habilidad que Aizen hubiera activado. Podía ver una cierta distorsión en el aire a su alrededor, y ese zumbido bajo continuó persistiendo mientras podía sentir que el aire se volvía más pesado. Parecía que estaba acorralada en un rincón. La sensación era a la vez exasperante e incluso excitante en cierto sentido. De cualquier manera, estaba decidida a no darles lo que querían. Afortunadamente, algo sucedió para romper la tensión de la situación, ya que una puerta se abrió no muy lejos de ellos. Desde el interior del portal negro violáceo emergió el gusano del rey. Algo que visiblemente hizo que Elite se preocupara más que el espada, ya que en su aparición hubo algo que no había sucedido en más de 100 años. La figura vestida con la máscara de cera dio unos pasos hacia adelante antes de detenerse, y luego movió la cabeza en dirección a la reina, antes de dirigirse al dúo. Levantando su mano derecha, señaló en dirección a Aizen, indicándole al Shinigami que lo siguiera al portal. Los ojos de la reina se agrandaron ante la acción. Seguramente a este hombre no se le estaba concediendo audiencia. Ella entendió que a través de su vínculo con su dios, Talpi podría entender cómo se sentía, pero seguramente eso no justificaba darle una audiencia. Especialmente para ir tan lejos como para enviar a su mejor guardián para que le trajera al hombre. Anika, ponte en contacto con Hiyur. Haz que venga aquí. Dijo Aizen, mientras comenzaba a caminar hacia el ser. Espera. No puedes. Elite rápidamente trató de discutir, cuando Kingsworm habló. Algo que tampoco había sucedido en mucho tiempo, ya que su voz tenía un siseo distorsionado. No. ¿Nos preocupa tanto? Anika preguntó en un tono relajado. No, él es. Respondió en un tono vacío, señalando a Aizen. Y sin embargo, me llevarás con tu dios, aun sabiendo que soy una amenaza. Aizen comentó en un tono curioso. Talpi no desea una violencia innecesaria. Nosotros tampoco. Por favor, guíe el camino. Con eso, Aizen soltó el control de su Reiatsu sobre los guardias cercanos de la reina, quienes luego colapsaron en un estado de agotamiento y jadeo. Luego caminó detrás del guardián, y ambos desaparecieron a través del portal poco después.
Capítulo 24. El reino de los dragones. Al salir del portal, Aizen se encontró en una pequeña caverna con varias tallas decorando las paredes, sin olvidarse del ser con cara de cera que estaba actualmente detrás de él. Su enfoque luego fue a la piscina. El agua era cristalina, lo que le permitió ver claramente la forma masiva que descansaba en el fondo una vez que estuvo cerca, junto con la presencia que provenía de ella. Honestamente, se sintió diferente para él. Ciertamente, no era algo con lo que aún no se hubiera encontrado, incluso si se sentía un poco similar a los profundos. Parada. Su compañero siseó, a lo que Aizen obedeció. Habiendo dicho esto, la figura encapuchada se dio la vuelta y comenzó a alejarse, cuando Aizen vio que el agua en la piscina comenzaba a moverse y cambiar mientras la masa oscura en el fondo comenzaba a subir. A medida que se acercaba a la superficie, Aizen continuó sintiendo mejor el ser. De hecho, se sintió extraño. Curiosamente, ya que contenía cantidades masivas de poder mágico, sin embargo, estos parecían ser inestables y no tener una capacidad total. Finalmente, dos manos grandes atravesaron el agua, colocándose en el borde mientras el dios de la isla comenzaba a salir lentamente del agua. El cuerpo pronto salió del agua, ya que la criatura que se presentó ante Aizen era tan alta como Inon. El cuerpo del ser era muy similar al de una mujer profunda, con ligeras curvas femeninas y una forma algo más humanoide que una profunda regular. La cabeza era casi exactamente igual que el resto, con los mismos ojos sin pestañear. Sin embargo, a diferencia del resto, tenía barbillas como un bagre. La sombra del cuerpo había sido, hace mucho tiempo, de hecho oscura y brillante, pero lo que vio Aizen fue una versión más pálida y descolorida de esa pantalla. Eso fue lo que Aizen vio fácilmente, ya que la criatura, que era vista como un dios por la gente de la isla, parecía vieja y cansada. Muy lejos de lo que estaba seguro que había sido antes. Luego, la criatura le dio a Aizen toda su atención, lo que lo impulsó a responder. Saludos, Gran Talpi. Mi nombre es Aizen. Suke Aizen. Dijo el Shinigami con una cordial reverencia. La cabeza de Talpi se inclinó ligeramente hacia la izquierda, antes de volver a su posición base. Mientras hablaba, la voz no sonaba demasiado femenina, ya que llevaba consigo un leve gorgoteo. ¿Suke Aizen? No estoy familiarizado con ese nombre. ¿Estás usando tu nombre real, tal vez? Preguntó inquisitivamente. Aizen no estaba segura de lo que quería decir con nombre real. Sin embargo, decidió seguir esta línea de investigación para dejarla hablar libremente sin sentirse presionada por él. De hecho, este es mi verdadero y único nombre. La criatura pareció algo sorprendida por esto, ya que las barbillas comenzaron a temblar levemente por la confusión y ella pensando en sus palabras. Cualquiera más podría haber tenido problemas para leer los rasgos inhumanos de la criatura, pero Aizen solo tuvo un poco de dificultad para adaptarse. Luego vio cómo parecía intentar pensar en algo, antes de que volviera a hablar en un tono curioso. ¿De dónde vienes entonces? Mis disculpas, pero no entiendo a qué te refieres. Aizen respondió con sinceridad. Cada 100 años, hay un evento en el que la estructura misma de este mundo se debilita, y algo surge. Eso sucedió cuando llegué a este mundo hace mucho tiempo, y sucedió después. Pero recientemente hubo una anomalía. Algo diferente al descanso. ¿Fuiste tú? Talpi preguntó claramente. Al examinar a la criatura una vez más, Aizen no estaba seguro de si debía responder. Sin embargo, tampoco vio ninguna razón inmediata para no responder. Después de todo, si se le da alguna información, Talpi podría hacer lo mismo de buena fe. Bueno, ella lo haría de una forma u otra, pero por lo que él reunió, estaba más que dispuesta a compartir información, si también se le daba en especie. De hecho, ese era yo. Dicho esto, también tengo curiosidad por saber de dónde vienes. Aizen respondió, con un ligero toque de curiosidad en su propia voz. Supongo que es justo que te cuente sobre mí. Mi nombre es Talpi. Vine a este mundo, hace mucho tiempo, desde un lugar conocido como Yggdrasil, comenzó cuando Aizen arqueó una ceja y habló con calma. Ella. ¿Yggdrasil? ¿Lo mismo que en la mitología nórdica? Preguntó con genuina sorpresa, haciendo que la deidad se riera. En cierto sentido, pero no creo que los detalles sean del todo necesarios en este momento. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Preguntó Talpi, ahora con un tono más serio. Una alianza, entre los espada, yo y tu gente. ¿Por qué? Hemos estado aislados durante mucho tiempo. Dudo que tengamos algo que pueda beneficiarlo de alguna manera. Talpi informó en un tono sencillo. ¿Aislados? Qué interesante. ¿Qué hay de las naves que desaparecen?
¿Cómo usas a los hombres en ellas para aumentar tu número, y solo algunos de ellos son liberados? Ciertamente, mantienes una forma de contacto con el mundo exterior a través de esos métodos. En ese momento, el dios de la isla pareció tensarse por un momento, y Aizen vio ciertos indicios de emoción en sus rasgos inhumanos. Parecía girar ligeramente hacia los lados, como si buscara una salida o alguien que pudiera ayudarla. Esa fue la impresión que pareció tener Aizen. Al final, cambió de lugar antes de hablar. ¿Y aún quieres estar asociado con nosotros? Dijo Talpi, con un toque de confusión en su tono. Sí. Por supuesto, solo puedo hacerlo abiertamente cuando cambias algunas de las cosas que dejas hacer a tus sujetos. No seremos revelados al mundo. Vinimos aquí y nos aislamos, por una buena razón. Talpi gruñó, la sola idea pareció incienso. Entiendo. Sin embargo, han pasado 300 años, muchas cosas han cambiado. No solo eso, sino que estaremos allí para ayudarlos. No forzaré a ninguna de las mujeres a mudarse a un mundo del que no saben nada. ¿300 años? ¿Solo eso? La criatura murmuró. ¿Parecía haber sido más largo que eso? Aizen preguntó con un tono curioso. No estoy seguro. El paso del tiempo es bastante diferente para mí. Aparte de eso, no sé cuánto puedo cambiar sobre lo que hacen las mujeres. Oh. Pensé que eras su dios. ¿No te escucharán? ¿O tu condición actual ha afectado la forma en que te perciben a ti y a tu autoridad? Talpi dejó escapar un gruñido ante esto, haciendo que Aizen entendiera que estaba equivocado, y que probablemente aún podría influir en las mujeres tanto como quisiera. Esto le dio la idea de que no era que ella no pudiera influir en ellos, sino que simplemente no quería. ¿Hay alguna razón por la que no quiera convencer a sus súbditos de que consideren una alianza? Aizen preguntó con calma. No los llames mis súbditos. Pero no te equivocas. Actuar con amabilidad hacia los forasteros, especialmente los hombres, correría el riesgo de dañar mi imagen. No puedo arriesgarme a eso. Ahora no. Muy bien. ¿Qué harás cuando el mundo exterior se entere de ti? La nave en la que entré sabía que había algo aquí. La continua desaparición de las naves eventualmente llamará la atención de más personas. Con toda probabilidad, lo harán. Ven aquí a invadir esta isla. Puede llevar tiempo, pero sucederá. Algunas de esas personas pueden ser como yo, pero no tan de buena voluntad o comprensión. ¿Qué harás entonces? ¿Qué será de las mujeres que te preocupas tanto entonces? No dejaré que les pase nada malo. Si eso sucede, lo haré, comenzó Talpi, cuando Aizen habló por ella. ¿Mátalos? Sugirió claramente, a lo que ella pareció sorprendida. Eso sería un movimiento tonto. Solo te llamaría más atención, y en el estado en el que te encuentras, ¿cuánto tiempo aguantarías si alguien como yo viniera? Dijo con total naturalidad. Ante esto, Talpi dio un gran paso hacia Aizen, con su mano derecha rodeando su cuello mientras lo levantaba del suelo. Aizen no hizo nada en respuesta, como pudo ver por las acciones y la expresión de la criatura, que no se trataba de un movimiento de rabia, sino de una simple desesperación. Déjame ayudarte, Talpi. Es obvio que has estado haciendo esto durante demasiado tiempo. Dios o no, está claro que necesitas ayuda. Aizen informó en un tono tranquilo, frío y bastante reconfortante. Esto fue seguido por ella prácticamente arrojando a Aizen a un lado, algo que él permitió que sucediera mientras aterrizaba hábilmente de pie, y podía ver que las cosas avanzaban bien. Talpi se quedó paralizada por un momento, sus ojos se posaron en la mano que había sostenido a Aizen, como si estuviera paralizada en ella. Aizen también estaba asimilando lo que el contacto físico con ella le había mostrado. Su presencia, y de hecho todo su ser, era algo que realmente se sentía como si no fuera de este mundo. Incluso si no estaba en su mejor momento, se sentía enorme, de otro mundo y, a su manera, eterna y eterna. Sobre todas las formas de vida terrena. Sin embargo, también podía ver a este ser tan desesperado. Tan perdido. Tan abrumada por su situación actual. Tanto poder, tanta presencia, la más fuerte que he sentido. Me hace preguntarme por qué te tomarías la molestia de formar alianzas. Dijo Talpi, su tono vacilante como si hubiera recibido una conmoción. Aizen simplemente sonrió de una manera encantadora al darse cuenta de las implicaciones de sus palabras, y luego respondió con calma. Podría decir lo mismo de que te aislaste en un lugar como este. No había lugar en este mundo para mí. Lo mismo ocurría con las mujeres con las que me encontré hace mucho tiempo, que no eran más que esclavas y juguetes para los demás. Decidí llevarlas a un lugar seguro y donde pudieran vivir como quisieran. Libres de sus amos.
Ella informó, en un tono más tranquilo y sombrío. ¿No ves eso como un desperdicio de tu poder? Podrías haber cambiado el mundo para todas las personas en situaciones similares. No tenía ningún interés en planes tan grandiosos. También temía qué tipo de represalia podría provocar tal acto. No, esta era una solución mucho mejor. Están felices aquí, están. ¿Por cuánto tiempo? Considere mis palabras anteriores, y con una alianza puedo ayudar a asegurar que su paz continúe, y que ya no tengan que vivir únicamente en esta isla. El ser Talpi se detuvo por un momento, en lo que Aizen pudo adivinar con precisión era un estado de meditación. Luego habló, su tono comunicaba cautela e incertidumbre. ¿Por qué? ¿Para qué nos quieres? Quiero hacer lo que temías hace tanto tiempo. Quiero cambiar este mundo. Para convertirlo en un lugar donde todos puedan vivir por igual. Sin esclavitud, sin personas que sean usadas como juguetes, o sintiéndote fuera de lugar por cómo mira, o lo que eres. Sin embargo, necesito ayuda para hacer esto. Me gustaría que fueras parte de esa ayuda. Los ojos sin parpadear de Talpi parecieron abrirse ante la proclamación, que para ella era completamente honesta y genuina. Aizen podía adivinar con razón que esto estaba fuera de los límites de lo que había esperado de él, ya que luego pareció recuperarse antes de hablar en un tono neutral. ¿Tendré que dejar esta isla, correcto? Me temo que sí. Creo que te estás desperdiciando por quedarte aquí. Por supuesto, tu condición actual no es la mejor, pero comenzó Aizen, cuando levantó la mano izquierda para interrumpirlo. Pasará. Con las pociones correctas, eso es. Ah, ya veo. Entonces estaba en lo correcto al pensar que esto no era el resultado de un envejecimiento normal. Soy inmortal. La edad no me afecta. Este es el resultado de una gran y continua tensión por la que me sometí, por el bien de la isla. ¿La barrera? ¿Eres tú quien la mantiene? Preguntó Aizen, cuando la comprensión finalmente se hizo clara, a lo que Talpi pareció sonreír. De hecho. Velo de Apate. Es una barrera mágica que sobrepasa el 10º nivel. De donde soy, se la conoce como magia de nivel superior. Me obliga a permanecer inmóvil y en estado de hibernación. Con su uso causando tensión en el lanzador. He mantenido la barrera durante varios años seguidos, solo tomando descansos por breves momentos, y me he reducido a este estado debido a eso. Una hazaña bastante impresionante. Parece que tenía razón cuando sentí que tenías grandes capacidades mágicas. Señaló en un tono de alabanza, haciéndola reír. Se vuelve más fácil, cuando uno concentra todo su tiempo en una sola cosa. Ya veo. En ese caso, permítame traerle la salud completa. Aizen declaró con confianza. ¿Ahora? Preguntó Talpi, genuinamente atónito. Por supuesto. Funcionará para mostrarles mi honestidad y lo importante que considero que es esta alianza. Respondió Aizen. Ellos nunca aceptarán esto. Talpi murmuró en voz baja. Ahí es cuando los convence de lo importante que es esto para su bienestar y supervivencia. Pero la forma en que me ven podría cambiar. No puedo arriesgarme, que su mundo cambie tan drásticamente. Especialmente, después de tantos años de actuar solos. Ella escupió. ¿Pero no influiste en ellos? Al principio. Pero como tenía que mantener la barrera, gran parte de lo que hicieron se basó en mis primeras enseñanzas, que se volvieron torcidas y alteradas con el paso del tiempo. Nunca había tenido la intención de que actuaran así. Al menos, no a este nivel. Patético. Esa fue la palabra que pasó por la mente de Aizen. ¿Qué otra palabra podría haber usado, al ver a un ser tan poderoso como ella parecía ser, conduciéndose tan bajo? Vio que tenía que darle un empujón extra, ya que ahora no era el momento de dejarla moverse a su propio ritmo. Patético. Dijo con frialdad, mirándola hacia abajo. Tú. No me juzgues. No tienes derecho a hacerlo. Talpi gruñó en respuesta. Le estás fallando a tu gente. Eres su salvador. Los trajiste aquí y les diste la libertad que les faltaba. Sin embargo, en tu búsqueda por darles un mundo propio, fallaste en educar adecuadamente a sus descendientes. Incluso cuando creaste un reina, tu propia carne y sangre, ella tampoco pudo moverlos en la dirección correcta. Todo porque también descuidaste a tus propios descendientes en tu propia búsqueda de la paz. Estoy seguro de que te has dado cuenta de esto hace mucho tiempo. Le fallaste a esta gente. Sé cómo sabes tanto. Talpi rugió, su paciencia ahora estaba llegando al límite. Mi gente ha entrado en contacto con alguien que nació aquí y se fue a explorar el mundo exterior. Aizen respondió con calma, este impactante Talpi. Ella sobrevivió. Ella hizo.
Me alegro, Talpi suspiró aliviada, recomponiéndose. Tienes razón. Le he fallado a mi gente. Puedo intentar arreglar las cosas, sin embargo, quiero que me prometas que se mantendrán a salvo. Ella siseó, mirándolo hacia abajo. Prometo. Talpi empujó sus sentidos, que sobrepasaron con creces a los mortales hasta su límite absoluto, y no sintió ningún engaño en sus palabras. Si Aizen podía controlarse perfectamente a sí mismo para ocultar tal engaño, no podía decirlo. Sin embargo, por el momento sintió que él era sincero. Incluso si no lo era, si lo que ella sentía de él era exacto, no había forma de que pudiera oponerse a él. Especialmente en su estado actual. Sabiendo esto, se resignó a sí misma mientras hablaba. Muy bien. Haz lo que quieras. Acercándose a Talpi, Aizen levantó ambas manos hacia ella, que comenzó a emitir una luz de color verde. Esto finalmente envolvió su cuerpo, llenándola de una sensación desconocida, pero increíblemente agradable y cálida. Casi de inmediato comenzó a sentir los cambios, su cuerpo comenzó a ser dominado por una vitalidad perdida y olvidada hace mucho tiempo, con sus músculos crispados cuando la fuerza comenzó a fluir hacia ellos. Sus reservas mágicas también comenzaron a aumentar rápidamente, con sus escamas como peces volviendo al color oscuro y brillante que siempre debieron tener. El proceso no tomó mucho tiempo, y al final, Aizen ahora se encontraba frente a un Talpi de pleno poder, que sus sentidos le dijeron que la hacía solo un poco más débil que el vampiro Shaltear, pero en el caso de que ella usara un equipo similar, probablemente podría hacerlo. Enfréntate a ese vampiro y gana. Impresionante. Talpi dijo en aprobación, mirando los resultados de la ayuda de Aizen. Quizás ahora, podamos sentarnos y hablar correctamente. Aizen sugirió cordialmente. Muy bien. Talpi siguió esto, materializando una túnica de color dorado en su cuerpo, que hasta ahora estaba completamente desnudo, y lo siguió con un hechizo propio. Forma de la humanidad. El cuerpo de Talpi fue luego envuelto por una luz intensa, y lentamente se hizo más pequeño en tamaño y tomó una forma más humanoide, diciéndole rápidamente a Aizen que se estaba transformando en algo que imitaba a un ser humanoide. Cuando la luz se desvaneció, Aizen se paró en presencia de una mujer de belleza casi incomparable. Su largo cabello era negro y parecía tan suave como la seda al tacto. Su piel estaba decorada con un bronceado saludable y sus rasgos parecían haber sido esculpidos por las manos de los mismos dioses. En otro mundo, podría haber sido comparada con un antiguo egipcio, incluso si lo superaba fácilmente. Finalmente, estaban sus ojos naranjas, que parecían puertas al vacío infinito, frío y oscuro. Aizen la reconoció. Cuando a los espadas se les asignó la tarea de recuperar un cuadro para un viejo conocido de Amelia llamado Wilde, se les dio la descripción de dicho cuadro. Era el de una mujer que se parecía a Talpi. Algo que fue apoyado por la descripción dada por Carmine Inon después de que su asignación terminó. ¿Te pasa algo? Preguntó con una voz tan suave como la miel. Hay una pintura tuya por ahí, que se llama La Emperatriz Oscura del Más Allá. Él respondió, sorprendiéndola visualmente una vez más. Oh, Dios. ¿Sabes lo que le pasó al pintor? Preguntó ella preocupada. Por lo que me dijeron, estaba obsesionado por tu imagen en sus sueños, y al final arruinó su vida. No sé más que esto. Supongo que es de esperar. Talpi comentó con un suspiro, sonando bastante incómodo con la situación. No pareces muy sorprendido. Poseo varias habilidades pasivas que afectan a seres de niveles inferiores. Esa podría ser la razón de lo que le sucedió. Supongo que no cuento como nivel inferior. Aizen comentó con una sonrisa, a lo que Talpi respondió con una sonrisa. Oh, en absoluto. Por supuesto, muchas cosas han cambiado desde entonces, y algo así no volverá a suceder. A menos que yo desee que suceda. Ya veo. Qué interesante. Ahora bien, discutiremos los términos de nuestra alianza. Aizen sugirió con una mano haciendo un gesto hacia el túnel de conexión. Muy bien. Talpi responde mientras toma su invitación y pasa junto a él. Era temprano en la mañana cuando Roos, César y sus compañeros espadas se encontraron a solo unos minutos de la línea invisible que separaba el mundo exterior del reino dragón. El dúo de Roos y César, que lideraban al resto, se detuvo repentinamente, moviendo sus caballos hacia un lado para enfrentar al espada. ¿Ocurre algo? Nats preguntó en un tono relajado. Me dirigiré en otra dirección. Mi presencia no es bienvenida entre la gente de este reino, y causaría demasiados problemas si se encontrara mi presencia. César respondió en tono neutro, mientras se bajaba de su caballo. Es así. Entonces, ¿qué hay de mí? Sajin preguntó con un tono de voz preocupado. Quizás sería mejor que te quedaras con César.
Es decir, ¿eso no es un problema para ti? Dijo Roos, luego mirando a su compañero hombre bestia. No me importa un par de manos extra. Muy bien. Ve con él, Sajin. Nats instruyó estoicamente. Como desees. Sajin reconoció con una inclinación de cabeza. Con eso, Sajin tomó su espada y comenzó a seguir a César. El dúo se separó del grupo principal y procedió a profundizar en un bosque cercano, y en la dirección del territorio controlado por Beasman Country. Deberíamos continuar. Roos dijo en un tono cansado. Lidera el camino. Respondió Nats. Mientras continuaban su viaje, en el lado del reino de la línea invisible un grupo de trabajadores ya estaba esperando a los recién llegados. El líder de dicho grupo fue Elim Cusack. El mismo hombre que Leinas había conocido antes de que Aizen lo llamara para unirse a los Espada. El resto del grupo estaba compuesto por 4 mujeres, que algunos habían asumido erróneamente como su harén. Uno de ellos era Saida, un elfo. Tenía el pelo largo de un rojo intenso, ojos castaños claros y orejas recortadas. Estas eran las marcas de la vida de la que había escapado como esclava en la teocracia. Llevaba un traje de cuerpo entero de cuero barra cota de malla, tanto para protegerse como para ocultar las cicatrices dejadas de su vida anterior. Descansando en el caballo a su lado estaba su compañera de vida, Mira. Ese no era su nombre real, ya que lo había dejado caer cuando dejó la teocracia Slane con el antiguo esclavo. Mira había sido hija de una familia noble para la que solía trabajar Saida. Eso fue antes de que ambos decidieran salir y vivir juntos una vida de su propia elección. Era una persona más baja que la media, pero había adquirido un cuerpo bien formado con el tiempo y la necesidad. Su cabello era de color rubio que era corto y ojos verdes brillantes. Descansando en la parte de atrás del grupo, vistiendo un traje completamente negro, ligeramente blindado con capucha, pero hecho para darle a su dueño toda la flexibilidad que necesitaba, estaba Isa. Su piel estaba ligeramente pálida, su cuerpo delgado y flexible para adaptarse a su papel de asesina, y su cabeza rapada por razones desconocidas. Finalmente, a la derecha de Elim estaba Meye Lemaux, y ella era la segunda al mando del grupo. Era bastante voluminosa por su estructura musculosa, pero no en un sentido extremo. Su piel era de color marrón claro, lo que la convirtió en una fuente de interés casi inmediato en muchas situaciones. Sobre todo porque se consideraba un rasgo exótico en muchos lugares. Su cabello estaba teñido de negro, era lacio y sostenido en una larga cola de caballo, con ojos color oliva. ¡Qué cintura de nuestro tiempo! Isa murmuró en un tono descontento. Sabes, para ser un asesino, estás muy impaciente. Elim señaló con una sonrisa divertida. Sabes que ese no es el problema. Podríamos usar este tiempo para salir y matar a algunos hombres bestia. Ella comentó con frialdad. Suficiente, ustedes dos. Esta es también una parte muy importante de nuestra asignación. Meye dijo con un tono tranquilo y maduro. Exactamente. El hecho de que se nos confíe lo suficiente para recibir y mostrar a la gente nueva dice mucho sobre lo que piensan de nosotros. Su líder explicó con una sonrisa. Especialmente cuando hemos hecho poco en términos de matar a cualquier hombre bestia. Mira dijo con el ceño fruncido. Incluso mejor. Elim declaró con tono triunfal. No te emociones demasiado. Yo también quiero tener en mis manos algunos hombres bestia. Meye informó con un toque de entusiasmo en su tono. Aquí vienen. Isa anunció, dirigiendo todas las miradas al camino por delante. El primero en aparecer fue Roos. Luego, junto a ella, había un individuo enorme con armadura montado en un gran caballo de guerra negro. Luego vino un individuo que el grupo conocía bastante bien. Especialmente Lim. Eso es Leinas Rockbruise. No, camino. Elim murmuró sorprendido. Francamente, Elim no se centró realmente en el resto del grupo. Sus ojos estaban enfocados en la belleza de Leinas. Nunca se había olvidado de la noche que pasaron juntos y, sinceramente, estaba seguro de que tal cosa sería imposible. Entonces, al encontrarse en una especie de trance, el líder del grupo de los trabajadores solo recuperó sus sentidos cuando una voz resonó en sus oídos y en su cabeza confundida. Disculpe. ¿Ocurre algo? Roos preguntó con una expresión confundida y preocupada. No. Para nada. Él respondió rápidamente, haciendo todo lo posible por recuperar la compostura. Ya veo, bueno, estas personas son de los Espada, y han venido a ayudarnos. Asegúrate de mostrarles dónde se alojarán. Llevaré a su líder a conocer a la reina. Roos informó. Comprendido. Meye respondió, mientras Elim se congeló cuando sus ojos se encontraron con los de Leinas.
Vamos a movernos entonces. Roos le dijo a Nats, tomando la delantera mientras su caballo aceleraba, con él siguiéndola de cerca. «Oí. ¿Qué le pasa?», preguntó Grimhow, acercándose a los trabajadores en su caballo. «No pienses nada en eso. Solo síguenos». Meyer respondió rápidamente, queriendo evitar el tema por completo mientras suspiraba. «¿Estás seguro de eso?». Parece un poco conmocionado. Leinas comentó con un tono extrañamente divertido y una sonrisa mientras se acercaba a Elim. Ha pasado mucho tiempo. Finalmente logró decir con una sonrisa nerviosa. «¿Oh? ¿Lo conoces?», preguntó Carmen sorprendida. «Sí. Pasamos una velada bastante relajante juntos». Leinas respondió con un brillo travieso en sus ojos. «Ya veo», murmuró Carmen, recogiendo cosas y habiendo perdido interés en el tema. «Ejem. Bueno», murmuró Elim, visiblemente nervioso por la situación. «¿De verdad? ¿Por qué él?». Noira cuestionó en un tono inexpresivo. Silencio. Carmen gruñó, lo que finalmente obedeció. «Ahora, realmente deberíamos ponernos en movimiento». Luego agregó. «Sí, estoy de acuerdo». Melle añadió con un suspiro fatigado. «Muy bien. Elim, ¿por qué no lideras el camino?», preguntó Leinas, todavía con una pequeña sonrisa. «Ese sí. Todos, por favor síganme por aquí». Elim agregó rápidamente, volviendo la cabeza hacia otro lado mientras su rostro se volvía rápidamente escarlata. A medida que el grupo se dirigía hacia su destino, Elim y Leinas finalmente tomaron la iniciativa, ya que eran los líderes de sus respectivos grupos. Mientras estaba en el incómodo silencio, Leinas finalmente decidió ponerle fin y habló en un tono de voz casual. «Entonces, ¿dónde nos alojaremos?». «R correcto. Bueno, normalmente la gente del poder de los espada se mantendría dentro de la capital. Pero dado el hecho de que el reino está atravesando una escasez general, te quedarás en uno de los muchos campamentos construidos para acomodar a los combatientes del reino. Tú y tu grupo permanecerán en uno de los campamentos más cercanos a la capital», respondió Elim, sonrojándose levemente antes de volver a hablar. «Que es el mismo campamento en el que mi grupo y yo nos estamos quedando. No recuerdo que tuvieras tanta dificultad para hablar la última vez que nos vimos». Leinas comentó con una pequeña sonrisa divertida. «Oh, por supuesto que no. Normalmente dejo las cosas como una aventura de una noche, con mis encantos tomando la iniciativa. Pero después de nuestra noche juntos, me encontré queriendo verte más y queriendo saber más sobre ti». Él murmuró en respuesta, visiblemente inseguro mientras miraba a Leinas, cuyo rostro estaba oculto por su cabello. «Veo». Leinas comentó en voz baja. «Entonces, supongo que tendrás la oportunidad de saber más sobre mí». Añadió con el mismo tono de voz. «Sí. Parece que ese es el caso». Elim respondió mientras se reía un poco torpemente. Roos y Nats se encontraron en la capital del Reino Dragón, la ciudad de Buraiton-Esu. Aunque se podría decir que la capital fue bastante decepcionante. Incluso el Palacio Real, que Nats podía ver a lo lejos, estaba bastante descolorido e incluso estaba en mantenimiento. «Pensé que iba a encontrarme con la reina». Nats dijo confundido. «Y lo estás. Pero, te pido que entiendas que estamos en un declive constante, en casi todas las formas posibles. Eso incluye la moral, es decir, que se decidió que de vez en cuando, nuestra reina se acercaría más a donde los que luchan por ella se quedan, y tiene pequeñas reuniones con algunos de ellos». Roos informó, frunciendo el ceño mostrando que estaba visiblemente disgustada con la situación. Al mirar el gran edificio al que se acercaban, que Nats supuso que era un hotel, vio la obvia gran cantidad de guardias, aventureros y otros individuos que custodiaban el perímetro. Algunos de ellos se apresuraron a mirar la figura acorazada de Nats, pero miraron hacia otro lado cuando vieron que estaba acompañado por Roos. «HMPH. Qué cálida bienvenida». Nats comentó en un tono sarcástico. «Me disculpo por eso, pero no se les puede culpar». Poco después de que el dúo se detuviera, bajaron de sus caballos cuando otros dos vinieron a cuidarlos. Roos condujo al líder de los espada al interior del edificio y a una de las habitaciones más grandes del primer piso. Mientras tanto, Nats nunca dejó de notar los guardias colocados a su alrededor, lo que demuestra que no aflojaron la seguridad. «Este es Nats de la compañía mercenaria Espada. Vine a presentarle a la reina». Ella con calma, aunque firmemente informada. «Muy bien. Puede ir tras el abrate». El guardia informó. «Nuestra mayor esperanza», añadió otro guardia, bastante orgulloso. Ya veo». Nats se encontró bastante concentrado en lo que había detrás de la puerta, que incluso si no podía ver ni oír, aún podía sentir.
Estaba seguro de que, aunque débil, era la presencia de un señor dragón. Y una mujer en eso. Esto le causó un efecto bastante indeseado. Si bien los de su especie eran conocidos solitarios en su mayor parte, cuando se juntaban se podían esperar grandes muestras de emoción. Algunos podrían ser negativos si se invadiera el territorio reclamado. Esto fue especialmente cierto entre un hombre y una mujer. En el lugar donde descansaba su cuerpo real, el señor del dragón comenzó a mover la cola de un lado a otro con cierta rapidez, su respiración se convirtió en gruñidos bastante laboriosos y bajos, y los latidos de su corazón se aceleraron significativamente. Esta reacción se incrementó inmensamente con el hecho de que no había estado con una mujer de su tipo en mucho tiempo, y sintió que su sangre literalmente comenzaba a hervir como resultado. ¿Ocurre algo? Roos preguntó preocupado, al escuchar que la respiración de los espada de repente se volvía irregular. Ya terminé de esperar. Nash gruñó de agitación. Caminando rápidamente hacia la puerta, los guardias ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar cuando la enorme figura con armadura la abrió y entró en la habitación donde se estaba llevando a cabo la reunión. Al entrar en la habitación, vio un gran escritorio colocado en el centro. A un lado había un pequeño trono donde descansaba lo que parecía ser una niña. A su derecha estaba un hombre mayor con túnica, que resultó ser el primer ministro del reino dragón, Falco Kemuel Hansi. Llevaba prendas representativas de su rango, junto con varios accesorios para indicar su pasado como devoto hombre de fe. A su izquierda había 3 individuos que representaban a sus militares. El primero, de izquierda a derecha, fue Ezequiel Ross. Él era el mayor de ellos, con su cuerpo mostrando los signos de una vida desgastada por la batalla. Su ojo izquierdo era azul, mientras que el derecho estaba cubierto por una enorme cicatriz que le cubría parte de la cara, con una cabeza calva. El que estaba en el medio era el más joven y había llegado a su papel por su estatus más que por su experiencia. Su nombre era Iain Lavaran. Tenía un cuerpo delgado, pero no era el de un luchador. Sus ojos eran de color marrón, con su cabello de longitud media de un castaño claro. En sus labios medio sonrientes descansaba un pequeño cigarrillo enrollado a mano. Finalmente llegó Sol, que era el más alto y mejor formado de los 3, tenía ojos color oliva y cabello negro que estaba rapado en los lados. Sentado frente al niño estaba Serabrate. Estaba ligeramente por encima del hombre promedio, y lucía un físico bien entrenado y bien formado por el que muchos podrían trabajar toda su vida y nunca obtenerlo. Su rostro estaba decorado con una ligera barba incipiente, ojos azules y cabello rizado de longitud media, con una mezcla de color negro y gris, con la parte de atrás sujeta en una cola de caballo. La mayoría de las mujeres lo consideraban increíblemente hermoso, pero Nash no se conmovió mientras estaba concentrado en el niño. Esta era la reina del reino dragón, y el señor dragón lo sintió. De eso estaba seguro, pero era un niño. Llevaba un atuendo que la hacía parecer una muñeca, con una pequeña corona, su largo cabello de color negro y sus ojos de cierto tono rojo. Nash estaba a punto de hablar, cuando de repente se vio rodeado por guardias. ¿Quién dejó entrar a este loco? Iain gruñó indignado. Lo sentimos, comenzó el guardia, cuando la reina habló. Está bien. Todos, por favor, jueguen bien. Dijo en voz baja e infantil. Su voz con un tono lindo, casi inocente. Pero acaba de irrumpir aquí. Puede ser peligroso. Iain argumentó con cautela. Tendría que estar en desacuerdo. No parece ser una amenaza. Pero parece que le faltan modales. Ezequiel señaló mientras su mirada escudriñaba al individuo con armadura. Lo siento. Fue mi culpa. Roos habló, saliendo de detrás del marco blindado. ¿Roos? Falco exclamó, arqueando una ceja. ¿Lo trajiste aquí? Sol preguntó con una mirada y un tono de desaprobación. Ese sí. Es el líder del grupo de la compañía mercenaria Espada. Ella informó, asombrando a todos los presentes. Entonces, ¿él es el primero en el ranking? Ezequiel preguntó con curiosidad. Bueno, Roos fue a responder, pero Nash habló por ella. No. Si bien su solicitud original era para todos los Espada, no pudimos concederla. Solo vinieron 3 miembros clasificados. Los otros 4 no están clasificados. Yo soy uno de ellos, pero fui elegido para liderar los equipos en base a mi experiencia. Ya veo, todos, retírense. Ordenó Falco, a lo que los guardias obedecieron. Podemos hablar contigo más tarde. Entonces, ¿puedes esperar? Dijo la reina en un tono adorable. Ejem. En realidad, creo que me iré ahora. Dijo el aventurero con gracia. ¿Estás seguro? Iain preguntó sorprendido. Sí. Puedo ver que esta es una situación que debe manejarse de inmediato.
Nos alegra que lo entienda. Dijo el primer ministro con gratitud, mientras el abrate se levantaba y comenzaba a caminar. Gracias por tu ayuda. Dijo la reina despidiéndolo, con él haciendo lo mismo mientras salía elegantemente de la habitación. Ahora puedes sentarte. Falco dijo, señalando a Natch a un asiento cercano. Con esto los guardias se fueron, cerrando la puerta, por lo que ahora Natch estaba sentado frente a la reina, con Roos a su derecha. Reina Draudillon Auriculus. Soy Natch, de la compañía mercenaria Espada. Dijo Roos, haciendo una presentación adecuada. Ejem. Pido disculpas por mi falta de paciencia. Natch dijo en tono de disculpa con una pequeña reverencia. Sin embargo, no hubo respuesta, ya que la reina estaba congelada en su lugar y aparentemente abrumada por el enorme cuerpo del hombre que ahora estaba frente a ella. ¿Hay algo mal? Falco preguntó preocupado, mirando a la figura infantil. Ese miedo, respondió débilmente. Si bien todos los demás parecían desconcertados por su declaración, Natch podía decir fácilmente que esto era una mentira. También podía decir que ella estaba sintiendo lo mismo que él, incluso si no era en el mismo grado. Le parecía que cualquiera que fuera la razón para que ella tomara esa forma, también la hacía actuar como una niña, lo que honestamente no lo hacía feliz. Era una demostración degradante para un ser que parecía estar en una postura similar a la de él, incluso si ella se sentía mucho más débil. También estaba seguro de que, si bien podía decir que esta no era su forma real, ella podía decir que lo que estaba delante de ella era una masa de armadura controladora de magia salvaje. Pido disculpas. Me aseguraré de corregir mi primera impresión menos que favorable. Se rió entre dientes torpemente para tratar de aligerar el estado de ánimo. Bueno, vayamos directo al grano. Planeamos que los espadas se integren en nuestras otras unidades, comenzó Iain, solo para que Natch hablara sobre él. No. Disculpa, tú. El joven general replicó, inclinando la cabeza hacia un lado. Los espadas son una unidad. Estamos acostumbrados a trabajar juntos como un equipo. Todos nuestros éxitos provienen de las misiones que hicimos por nuestra cuenta. Pedirnos que nos integremos con cualquier otra persona nos retrasaría y alteraría nuestra cohesión. Entonces, ¿sugieres que enviemos el espada como una sola unidad, sin que nadie más se agregue a él como apoyo? Sol preguntó en voz alta en un tono contemplativo. Sí. Por supuesto, entenderemos si desea dividirnos en unidades más pequeñas y enviarnos con otros grupos. Solo sepa que estaremos trabajando por nuestra cuenta en cualquiera de esas situaciones. Esa es nuestra condición. ¿O? ¿Incluso si te usamos para abrir el camino a otros equipos? Ezequiel preguntó con una ceja levantada. Si lo desea. Natch respondió claramente, lo que pareció complacer al viejo soldado. Ah. Muy bien. Yo digo, ¿por qué no? Dijo con una risa. Oye. No te entusiasmes demasiado. Estas son personas de las que estamos hablando. Sol gruñó con desaprobación. ¿Qué hay de eso? Si no les importa ser escudos de carne, les digo que los dejen. Francamente, estoy harto de enviar corderos a un matadero involuntario. Al menos estos lotes están abiertos a eso. Sol negó con la cabeza y suspiró ante el comportamiento de su compatriota mientras hablaba con preocupación. ¿Estás seguro de operar así? Eventualmente serás usado para encabezar ciertas misiones peligrosas. Incluso Crystal Tear recibe apoyo de vez en cuando. No se preocupe. Por eso vinimos aquí. Sepa esto, Reina Draudillon. Los espada pondrán fin a esta guerra. Natch dijo resueltamente. Ah. Palabras atrevidas. Iain dijo riendo. Okie. Dijo la reina, sorprendiendo a Iain. ¿Qué piensas, Falco? Preguntó dulcemente, mirando al primer ministro. Bueno, si tú y el resto de los espada se sienten cómodos con este arreglo, y hizo una pausa, luego miró a la reina Draudillon. Si eso es lo que quiere nuestra reina. Lo es. Respondió rápida y enérgicamente. Entonces estamos más que felices de que el espada trabaje para nosotros en esta capacidad. El primer ministro afirmó. Gracias. No te arrepentirás. Eso espero. Entonces Roos, llévalo a donde han enviado al resto de los espada. Como desees. Roos reconoció con una inclinación de cabeza. Unas horas más tarde, las reuniones terminaron y solo estaban el primer ministro Falco Kemuel Hansi y la reina Draudillon Auriculus en la sala. No se permitió la entrada a nadie más, ya que la reina estaba en medio de un arrebato bastante nervioso, su respiración entrecortada y su rostro enrojecido, parecía como si estuviera corriendo por millas. Llámalo. Quiero verlo. Dijo, dejando caer el tono infantil y sonando más como una mujer adulta. Él.
¿Te refieres a Nax? Me di cuenta de cómo actuabas cuando él apareció. Entiendo que no era miedo. Pero, comenzó Falco, pero ella lo interrumpió. Necesito hablar con él a solas. Por lo que sentí, necesito entender por qué alguien como él está aquí, con los espada. Murmuró, frotándose nerviosamente las piernas. Por favor, cálmate. Si hay algún problema, entonces necesitas una vez más habló sobre él. Es un Lord Dragón. Estoy seguro de ello. Dijo finalmente, haciendo que el hombre se pusiera pálido cuando sus ojos se abrieron en estado de shock. El reino de los dragones fue fundado por el señor de los dragones del brillo y, por lo tanto, su gente tenía a los dragones en alta estima. Algunos incluso esperaban y rezaban para que uno viniera a salvar a su país abatido de las hordas de hombres bestia. Sin embargo, si Natch era un Lord Dragón, ¿por qué se ocultó? Esa era la pregunta que pasaba por la mente del primer ministro Falco. Mientras servía a su reina, no era alguien que tuviera a otros dragones y señores dragón en tan alta estima. De hecho, sus primeros instintos fueron de sospecha. En ese caso, ¿cuál es su propósito? ¿Y si te ataca? Será el final para nosotros si piensa que este es un tiempo perfecto para aprovechar nuestro estado debilitado. No. No me atacará. Lo sé. Declaró resueltamente la reina. ¿Oh? ¿Cómo puedes decir eso con confianza? Falco preguntó fríamente. Lo sentí. Sé que no me hará daño, pero necesito saber por qué siento que, dejó de hablar, mientras su mano derecha comenzaba a frotar ligeramente la parte interna del muslo. ¿Estás seguro? Preguntó mientras entrecerraba los ojos en la pantalla, viendo lo que estaba sucediendo. Sí. Draudillon gruñó con agitación. Ya veo. Se hará entonces. Lo tendrán en sus aposentos esta noche. Declaró Falco. Gracias. Draudillon dijo en un tono aliviado, mientras rápidamente tomaba una clase cercana llena de vino y bebía el contenido en menos de 10 segundos.